Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que vamos a dejar que hablen. Acuario, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Como siempre recuerda quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Comenzamos con estas cartas que te quedan y la verdad, por lo que estoy viendo, signo de Acuario, es como que aquí hay un organizar de tiempo, ¿vale? Es como que ahora a lo mejor lo que quieres es llegar, pues vamos a decir, a cuidarte, pero al mismo tiempo atender las cosas que están a tu alrededor, ya sea tu trabajo, tus hijos, lo que sea. Como que veo hay cierto manejar pues mucho mejor del tiempo, pero que al mismo tiempo signo de Acuario, como que aquí con esta carta está hablando de agotamiento físico y energético. ¿Vale? Esto es la energía de una persona súper valiente, una persona como que lo último que le va, como que lo que le va a faltar, o sea, lo que no le va a faltar nunca, eso es la valentía, el coraje, es la energía de no achicarme ante ninguna situación. Y esta energía muchas veces habla de ese hombre o esa mujer que sale a repartir, por ejemplo, haga viento, haga lluvia, haga calor, da igual, ¿vale? Por lo tanto, como a lo mejor en las siguientes horas o siguientes días, por lo que estoy viendo, puede que haya un agotamiento, porque a lo mejor como que tienes que atender muchas cosas, ¿vale? Y al mismo tiempo lo que te está diciendo que te cuides en el caso de que quieras dedicarle un rato a tu cuerpo, a tu físico, a tu energía, que lo hagas ya, porque puede que más adelante se te haga algo complicado. Disculpa los ruidos, de verdad. Dicen que de aquí 2 días esto termina, este desvío ya termina, a ver si es verdad. En fin, signo de Acuario. Como te he dicho, aquí estás hablando con alguien con el fin de organizarte mejor, ya sea por ejemplo con la pareja que le estás diciendo, oye, que yo de esta hora a esta hora tengo que irme a trabajar o lo que sea, a esa hora pues tú haz algo y así cuando llego no está todo encima, o sea, que no está todo revuelto. Por ejemplo, para otros de vosotros, signo de Acuario, aquí tengo una llamada de una persona que tú te conoces con el fin de hablarte de una oportunidad, de algo así que va a modificar de aquí en adelante algo laboral en tu vida y algo económico. Que puede que estés hablando con alguien que muchas veces como que te ha hecho de madre, porque tengo la figura de mamá, o ya seas tú o alguien a tu alrededor, pero que al mismo tiempo, fíjate esto que es. Mira, yo por lo que estoy viendo, ahora está quedando bastante claro esto, fíjate cómo ha quedado esto. Aquí hay una persona que se ha retirado, que se está retirando de tu vida, ¿vale? Que estás viendo que no hay de otra que dejar ir esta situación o a este hombre o a esta mujer, por lo que se está viendo sí que hay una mujer, pero que podría ser un hombre también. Total, el dejar ir una situación porque realmente lo que necesito es dedicarle tiempo al resto de las cosas, porque esta situación o este hombre o esta mujer me quitaron mucho tiempo, mucha energía, más que otra cosa, que hay una energía que se ha drenado y muchísimo. La energía de una reina de bastos que muchas veces así impone su voluntad, impone lo que piensa, impone lo que desde su criterio es lo correcto. Y si no se hace lo que ella dice, no te preocupes, que tiene muchas maneras a las que, muchas cosas a las que recurrir cuando no le estás haciendo mucho caso. Esto ya sea pues el chantaje, ya sea pues el grito, ya sea pues lo que sea, porque es una mujer de un carácter caprichoso, ¿vale? Bastante caprichoso y a veces no muy realista. Aquí hay alguna adicción para algunos que tiene una adicción, ya sea pues A o B, lo que sea, ¿vale? Una adicción como si es a comprar, a gastar, ¿vale? Y por lo que se está viendo, esta señora o este señor, da igual, claramente es alguien mayor que tú. Para muchos de vosotros la edad aquí pues es relativa también, a cada uno le aplicará como le aplique, pero por lo que estoy viendo, esta persona es como que actúa a veces que tú dices, pero tú piensas o no piensas. Es como que actúa de manera sin ningún tipo de sentido, no se para a pensar ni un segundo en lo que está diciendo, lo que sus acciones o sus actos puedan aquí causarte a ti o al resto del mundo, ¿vale? En fin, y encima de todo esto, por lo que estoy viendo, es alguien que se pone de morritos y se aleja.
Y por lo que se está viendo aquí con esta carta del 9 de bastos, esta mujer, por lo que he dicho, es como que se autoapuñaló, vamos a decirlo así. Jolín, claro que no es literal esto, pero como que ha dicho algo, ha hecho algo que se ha vuelto en su contra. Pero es una carta del 9 de bastos. Ha sido una energía impulsiva, ha sido una energía de que lo que yo lo veo así y punto. Es que yo lo veo así, punto. No hay un considerar de la gente que hay a mi alrededor, a ver si esto le sienta mal, a ver si esto no le gusta, a ver si mis acciones luego me meten a mí en un jaleo. No, yo pienso esto y lo actúo. Es una energía bastante impulsiva hasta la hora de gastar. En fin, sigamos, signo de Acuario. El 10 de aires, 9 de copas, caballero de copas en chica, porque en este tarot está la energía de hombre y mujer, y la reina de bastos. Aquí tengo una lectura bastante bonita, la verdad, que probablemente tú estás aquí que te piensas mucho las cosas en estos días o sencillamente es una situación, la verdad, en la que a lo mejor que no te diste cuenta en qué momento te metiste en esta situación, que te metieron a lo mejor, ¿vale? Y más en una energía que tiene que ver con la casa, con el hogar. Pero bueno, este 10 de aires nos está hablando de un avance, de un inicio, a pesar de que las acciones a lo mejor que tengo que llevar a cabo no son de mi agrado, como si es ignorar a una persona o retirarle la palabra o pasar de ella, aunque sea por un rato, por unos días que tengo que seguir hacia adelante. ¿Qué está en tu camino en este seguir hacia adelante? Hay una carta de 9 de copas. Y una energía de 9 de copas habla de un bienestar bastante bonito, bastante hermoso, pero individual y personal. Por tu bienestar, por tu mejoría de vida, de condiciones, de emociones, decides alejarte. Es una carta, como te he dicho, es alguien que está logrando cosas en su vida, pero de manera individual. Esto como si he sacado la ropa que ya no me pongo desde hace mucho tiempo del armario y ahora pues fíjate qué bien que se ve todo, qué bien que se está viendo esto y lo otro. Es una energía bastante bonita, pero vuelvo a insistir en que es algo individual, ¿vale? Que está, por ejemplo, el 10 de copas, el regalarles tú, a lo mejor el reunirte en un rato agradable con la gente que te rodea. Una energía de 9 siempre aparece sola, ¿ok? Ahora, con este caballero de copas, aquí por lo que se está viendo, signo de Acuario, hay un moverme hacia adelante, hay un llevar a cabo cierta ilusión que yo tengo aquí, hay algo que quiero hacer desde hace mucho tiempo y que vamos a decir que habla de eso. Ay, no sé, eso es un libro, es una mesita, es algún tipo de empleo y hay alguien que se está acercando. Mira, yo creo que para muchos de vosotros, por esto que tú estás aquí haciendo, por lo que has hecho, por lo que ha habido, esta situación en general, le hiciste justicia a alguien o sencillamente que esa persona está viendo, se alegra realmente por todo lo que estás haciendo, porque a lo mejor ha visto cómo has vivido por mucho tiempo, así un poquito decepcionado, un poquito decaído, un poquito te volviste a, que para algunos hasta frío a la hora de actuar. Es como que te has hecho como... te pusiste como un escudo a esas emociones que vienen desde fuera, como que de repente tenías una situación tan agotadora que no pudiste atender tus asuntos, sino los asuntos y bueno, la rayadura de una rayada de alguien aparte, total. Con esta reina de oros, que probablemente estamos hablando de alguien del elemento tierra, Virgo, Tauro, Capri, de esa energía de la que hemos hablado antes. Yo por lo que estoy viendo, fíjate cómo es esta energía de ayudar, esta energía de poder dar, porque realmente tengo mucho. Esto está hablando muchas veces de hacer una obra de caridad, como si es cocinar y regalar algo, como si es pues algo de sopa, una barra de pan con Nutella, con algo así. Es una energía bastante bonita, pero que es la energía de llegar a pagar por algo que también me dan a mí. ¿Qué significa esto? Que en tu vida hay una mujer, por lo que está hablando, que va a tener o que tiene una fuente de ingresos que digamos fija, como si es una jubilación o como lo que sea, ¿vale? Fija o algo, vamos a decir, asegurado. Y es alguien como de una energía muy generosa, no es alguien que está buscando el agradecimiento cuando lleva a cabo algún gesto de amabilidad, para nada. Y es alguien a lo mejor como que te está ayudando en esta situación, pero yo por lo que estoy viendo te está dando una oportunidad de hacer ciertas cosas como tú quieres que se hagan.
por ejemplo, que quieres vivir tu vida, por ejemplo, de manera plena, alejarte de esta gente y tal, o hacer algo con tu vida, pues es alguien que te dice, pues apúntate a esta cosa, a esta agencia, a esto, a lo otro. Es una energía amiga que te está ayudando y más en lo que va a verse modificado en el ámbito económico y laboral más adelante. Yo por lo que estoy viendo has elegido tu bienestar y eso es lo que vas a tener. Tú tienes aquí mucho poder, mucho poder, mucho poder. Así pues como terrenal, económico, te veo con unas energías buenísimas y te veo como dominar y manejar súper bien esto que se te viene. Porque en el caso de que haya alguien que te está dando algún dinero, por ejemplo, que es tuyo, te está ayudando, lo que sea, yo por lo que estoy viendo lo manejas súper bien, ¿vale? A pesar de que estás aquí pensando muchísimo, que te da la sensación esta quizás si uno de Acuario, que estás en un punto en el que te cuesta avanzar, porque tu mente tampoco es que te esté ayudando mucho, es como que siempre te está haciendo vivir una situación desagradable de nuevo, una vez más. Yo por lo que veo hay mucho enredo, ¿vale? No es mi opinión, yo te digo lo que veo. Hay mucho enredo porque hay mucha energía que está a tu alrededor, ¿vale? Para algunos de vosotros, a pesar de que tú quieres estar bien y haces lo que puedes, con lo que tienes, con el fin de estar bien, pero que aún así se te complican las cosas. Pero que te digo yo desde aquí que esto se va a resolver. Este mes de abril va a ser un mes lleno de resoluciones y soluciones y ya verás. Vamos a ver, Acuario. Una carta, en el caso de que tengas alguna duda o lo que sea en tu mente. Vamos a sacarte una carta y voy a guardarme esa. La primera carta, que estás listo o preparado ya, ¿vale? A la hora de avanzar, de recibir o lo que sea. Fíjate como que se te está dando aquí como una cruz, como la llave, como la clave, como una bendición, ¿vale? Porque tú eres ahora mismo el que está listo para recibirla, porque puede que hasta ahora ha habido alguien como que te ha querido manejar o dominar, como has visto, habían unas energías de mucho capricho y de alguien que quizá con cierta adicción, vuelvo a decir, como si es gastar de manera demasiado impulsiva. Y esa persona pues como que estaba implicada en tu vida, ya sea pues tu pareja, tu hija, tu hijo, quien sea. Entonces pues como que se tuvo que apartar ese hombre o esa mujer para que tú puedas recibir esto. La siguiente carta de perdón, ¿vale? Que perdones, que sueltes, que dejes ir. Hay mucha gente que bueno, yo entiendo, a ver, yo no te estoy diciendo lo que tienes que hacer y lo que no, yo sencillamente te digo lo que te ha quedado, porque hay mucha gente, ay, si a ti te hubiesen hecho esto y lo otro, no ibas a perdonar esto, y ya es algo así personal, que yo no entiendo mucho, entiendo la situación, que bueno, que cada uno está con su cruz, pero sé que cuesta, pero el hecho, cuando esta energía no significa que le perdones al otro o a la otra, que aquí nos da igual. Yo estoy hablando de tus energías, que te perdones a ti mismo por estar en una situación que hay mucha gente que se piensa que siempre ha sido una santa, que siempre ha sido víctima, cuando tú a lo mejor pudiste coger e irte, que pudiste rechazar algo, que pudiste asimilar o hacerte como, no sé, que cierres el grifo a alguien, no sé, pudiste hacer algo, pero que cada uno por su karma, por sus creencias, por lo que sea, a veces no puede, me incluyo, es que es así, ¿vale? Pero una vez que ahora estás fuera de esta situación, que te perdones a ti mismo por haberte hecho vivir situaciones al lado de gente que tú como espíritu lleno de amor no había por qué aguantar una situación así. Pero yo sé que se dice muy rápido, pero al fin y al cabo cuando tú te perdonas a ti mismo, liberas un montón de cosas, ¿vale? Cosa que te ayuda a avanzar. Creo que me he explicado. Y el que está en cierto camino de sanar, como si es muy chiquitín, entiende lo que estoy diciendo. El que no, espero que tengas esa capacidad algún día de llevar cierta evolución a cabo y que sepas lo que es liberar cierto dolor que, bueno, del que muchas veces no siempre fuimos co-creadores. Esta ha sido tu lectura, signo de Acuario. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Acuario.